Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Constanza Lanis, soy bioquímico. Gracias por asistir a esta, que es la 9ª sesión de la versión 2020 del curso de Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad. En esta oportunidad, junto a dos de mis compañeros, que es Tomás Hernández, también bioquímico, y Raúl Fuentealba, que es químico, estaremos a cargo de moderar la sesión el día de hoy, que lleva por nombre Zonas de Sacrificio, Ciencia y Conocimiento frente a la desigualdad socioambiental en Chile. Desde ya saludo a nuestros invitados y paso a hacer una breve presentación de ellos. La doctora Maisa Rojas, licenciada en Física de la Universidad de Chile, doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford y directora del Centro de Ciencias de Clima y Resiliencia. Una breve nota de ella. Las demandas sociales más escuchadas en estos días han sido la mejora de las pensiones y del salario mínimo, y el acceso a educación y salud, pero también terminar con las zonas de sacrificio y los derechos de agua privatizados, todo apuntando a una sociedad altamente desigual que se remonta a la dictadura y que se ha profundizado desde el regreso a la democracia. Otra nota también. Aquí lo crítico es que la recuperación económica post-pandemia está alineada con la sustentabilidad, porque de eso sí tenemos experiencias anteriores. Todas las crisis económicas tienen una reducción de los gases de efectos invernaderos, y después, con todos los paquetes de recuperación, pensando por ejemplo en la crisis más cercana que tenemos, que es la crisis financiera del 2008-2009, los gases invernaderos aumentan enormemente. Maisa Roja y el COVID-19. También damos la bienvenida y aprovecho de presentar a nuestro segundo invitado, el doctor Ezio Costa, abogado licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG PIMA. Una nota a una de sus declaraciones. La descarbonización de nuestro país es una demanda presente en la discusión de la crisis social que se vive actualmente, que también es una crisis ecológica. Por lo mismo, debe estar presente también en la discusión política y constituyente que se está produciendo. Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda. Antes de comenzar, voy a dar algunas consideraciones para la charla. Cada invitado cuenta con 20 minutos para realizar su exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas una vez terminadas todas las exposiciones. La dinámica y orden para realizar las preguntas será mediante la herramienta levantar mano de Zoom, por lo cual cada estudiante efectuará por sí mismo la pregunta, y en caso de que no pueda, vamos a recibir también las preguntas a través del chat o vía Facebook. Solo se recibirán solicitudes de preguntas hasta las 19:20 horas, ya que la hora de término de la sesión es a las 19:30 horas. También recordar que en estos momentos se está transmitiendo esta sesión a través de Facebook Live de la fecha. Bueno, doy el pase entonces a Maisa, para que pueda, lo dejo para que pueda compartir pantalla y para que inicie su exposición. Bienvenida, Maisa. Hola, muchas gracias por la invitación a presentar en este curso. Voy a compartir pantalla. Y ahora debiera echarse a andar la presentación. ¿La ven correctamente? ¿Sí? Sin ningún problema. Sí, perfecto. Okay. Entonces me han pedido de hablar de desigualdad socioambiental en Chile y de zonas de sacrificio. No voy a hablar demasiado de eso porque, dado que mi expertise más bien es en la física del cambio climático, me voy a concentrar un poco más en esa parte de la pregunta o del tema, porque la verdad las cosas que están relacionadas.
Primero que nada tenemos que recordar de que vivimos en un planeta que es un sistema complejo de varias esferas porque justamente sus nombres son la atmósfera, la litósfera, la biosfera, la hidrosfera, la criósfera y más recientemente la antropósfera. Todas estas distintas componentes interactúan de una manera compleja y de esa manera determinan el clima. E interactúan de una manera compleja intercambiando energía y masa. Claramente también interactúan agua y cuando hablo de masa podemos interpretarlo también como alimento, en el sentido de cuáles es las interacciones que nosotros los seres humanos producimos en este sistema Tierra. Uno puede pensar este sistema Tierra si nos miramos solamente aquí la parte, voy a intentar, la parte izquierda de la figura, como que en este planeta el clima, el sistema de nuestro planeta cambia, es una función de ciertos elementos que siempre han hecho de que este sistema vaya cambiando en el tiempo. Y en este caso, acá son las fuerzas astronómicas, las fuerzas geofísicas y también la dinámica interna del planeta. No voy a entrar en detalle a qué es lo que exactamente se refiere a esto, pero básicamente el planeta siempre ha cambiado y ha cambiado porque estamos dentro de un sistema solar, porque este es un sistema dinámico y porque tenemos un planeta que está vivo. Lo que ha ocurrido en, digamos que los últimos 40 años o los últimos 150 años, que todos estos otros elementos obviamente siguen existiendo, pero que la fuerza más grande que está produciendo los cambios son las sociedades industrializadas, es decir, es el ser humano. Y todos los otros efectos siguen estando, pero están teniendo cada vez menos importancia relativa. Y a este cambio tan importante de cómo funciona nuestro planeta le estamos llamando el antropoceno. En esta figura se muestran una serie de cambios justamente que han ocurrido durante el último siglo. Probablemente no ven todos los detalles, pero lo que aparecen acá son una serie de gráficos en las cuales en cada uno de los gráficos tenemos una serie de tiempo y al lado izquierdo tenemos tendencias socioeconómicas y al lado derecho son más bien biofísicas. Entonces vemos acá, por ejemplo, cómo ha aumentado la población mundial, cómo ha aumentado el Producto Interno Bruto, cómo ha aumentado el uso de energía, etc. Y al mismo tiempo también vemos cómo ha aumentado en estos últimos 100 años el dióxido de carbono en la atmósfera, el óxido nitroso, cómo ha aumentado la temperatura, la acidificación del océano, etc. Y ustedes podrán ver incluso a la distancia de que todos estos cambios se han acelerado de manera muy importante en los últimos 40, 50 años. Y eso es lo que estamos llamando el antropoceno. Y hay una manera de conceptualizar el cómo estamos viviendo este momento, y es que es mirar este problema y todos estos cambios como un problema de riesgo. Y basta solamente pensar en la actual pandemia para darnos cuenta de que no somos demasiado buenos para la evaluación del riesgo. El riesgo significa que uno tiene que identificar los riesgos, tiene que analizarlos, tiene que tomar acciones y tiene que monitorear. Y lamentablemente no, tanto para la pandemia, pero también para el cambio climático, no hemos sido demasiado buenos en este análisis. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un órgano independiente
y que produce informes sobre el estado del arte del cambio climático, ha conceptualizado el riesgo, cómo evaluar el riesgo en cambio climático a través de esta figura, y me voy a detener aquí un poco, porque es una figura que tiene un montón de información. En la definición del IPCC, me voy a concentrar primero en esta parte central. La definición de riesgo para el IPCC es la interacción entre tres variables. Una que es la vulnerabilidad de tanto de los humanos o de un ecosistema, ¿ya? Es la exposición que tiene ese grupo humano o un cierto ecosistema, y la amenaza. ¿Okay? Ahora, y eso entonces, esta intersección de estos tres elementos es lo que produce el riesgo de tener un cierto impacto negativo. Ahora, es la amenaza, es la que está directamente relacionada con el cambio climático. Vemos aquí que entonces la amenaza, estamos pensando, por ejemplo, pensemos en una ola de calor, ¿verdad? La ola de calor en sí sería la amenaza. La exposición, por ejemplo, pensemos, es la cantidad de personas que viven en una cierta ciudad que pudieran estar afectados por esa ola de calor. Ahora, la vulnerabilidad y el riesgo o el impacto que esa ola de calor va a tener va a depender de cuán vulnerable yo soy. Que edad tenga, por ejemplo, las personas mayores son más vulnerables a sufrir efectos en salud en una ola de calor, los niños muy pequeños también. Y también va a estar afectada o va a determinar esa vulnerabilidad, por ejemplo, si tengo acceso a un aire acondicionado o vivo cerca de un parque o no. Y vemos entonces que hay elementos ahí de vulnerabilidad que están predeterminados por mi condición socioeconómica. Y por eso es que decimos que los impactos del cambio climático son diferenciados, a pesar de que la amenaza puede ser la misma. La amenaza, a su vez, depende obviamente entonces del cambio climático antropogénico y también de la variabilidad natural. Otro tipo de amenaza sería un incendio, un huracán, etcétera, cualquier tipo de cambio en el clima que me pueda tener un efecto. En este caso estamos hablando de efectos negativos. Entonces, la relación entre cambio climático y desigualdad, en el hecho de que es la desigualdad la que produce impactos diferenciados, está bien entendida, bien documentada y se entiende de este marco conceptual. La situación inversa, sin embargo, también es verdad. En el sentido que quiero decir con esto, quiero decir de que una sociedad que es muy desigual permite intensificar el cambio climático. Y aquí justamente el tema de las zonas de sacrificio es un ejemplo. Una sociedad que es muy desigual permite de que existan en sus territorios lugares que denominamos, ¿verdad?, zonas de sacrificio, lugares que están sumamente contaminados, donde producimos energía y de una manera sucia, sin el cuidado ni medioambiental ni social por las personas que viven en esas regiones. Y por lo tanto existe esta relación inversa. Disculpen, me acabo de dar cuenta de que hay una serie de transparencias que aparecen ahí que no quería incluir en esta charla, pero pero déjenme explicarles de dónde viene, porque igual, de alguna manera igual están relacionados. Estamos hablando aquí de un curso de formación general, ¿verdad? Yo no sé exactamente de qué carreras vienen los estudiantes que están escuchando esa clase, pero es un esfuerzo de la Universidad de Chile justamente por proveer cursos que de alguna manera puedan juntar varias disciplinas. Y en ese sentido, tanto la pandemia como el problema del cambio climático nos muestran, por ejemplo, la necesidad de la interdisciplina. El hecho, cuando yo les mostré en
en la primera transparencia de que lo que es el sistema climático y todas estas distintas esferas que hay, eso ya uno le demuestra de que para entenderlo uno ya necesita varias disciplinas. Pero más allá de las disciplinas de las ciencias naturales, también el hecho de entender que está intrínsecamente relacionado con los problemas sociales también significa que necesitamos a las ciencias sociales. Entonces, la interdisciplina es la necesidad para abordar estos problemas desde las distintas miradas. Necesitamos un pensamiento sistémico, porque el sistema climático es un sistema complejo. Y por último, y yo creo que todo esto yo creo que nos hace mucho sentido al estar observando cómo se está develando la crisis de la pandemia en el país, y es que tenemos que abordar estos problemas complejos desde múltiples disciplinas, desde múltiples dimensiones, con una diversidad de soluciones posibles, etc. Y para eso se hace cada vez más necesario de que nuestros estudiantes, ustedes, tengan estas herramientas de poder abordar estos problemas complejos de una manera interdisciplinaria. Ok. Volvamos entonces un poquito a cambio climático. Y veamos un poco dónde estamos. Lo que muestra esta figura es la temperatura global del planeta desde más o menos que tenemos registro, que es aproximadamente del año 1850 hasta el presente, y lo que nos muestran estos datos es que el planeta se ha calentado 1 grado. Y lo otro que sabemos muy bien, y lo que muestra esta figura, es que este aumento de las temperaturas ha estado relacionado con el aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En este caso muestro el CO2, que es el gas más importante. La línea negra aquí son las emisiones, en este caso empieza la línea de tiempo en 1960. Y lo que aparece acá, entonces ustedes ven que como todas las emisiones han estado aumentando, aquí aparecen todas las crisis que hemos vivido en las últimas décadas. Y si se alcanzan a fijar, después de cada crisis las emisiones bajan. Aquí aparece la crisis financiera del 2008-2009 y también baja. Sin embargo, una vez terminada la crisis, las emisiones aumentan nuevamente. Ya tenemos varios estudios que están haciendo estimaciones de cuánto va a bajar las emisiones este año, y más o menos en promedio la idea es que van a bajar como en un 5% las emisiones. Un pequeño comentario solamente es que es evidente que tenemos que bajar las emisiones, pero la manera que lo estamos haciendo hoy en día no es ni sostenible ni claramente es deseable. Entonces tenemos que pensar en maneras más estructurales de poder bajar las emisiones. Quería aprovechar de comentar la relación en esta baja de las emisiones relacionada un poco con las bajas en la contaminación en las ciudades que hemos observado, y qué es lo que tiene que ver esto y qué impacto podría tener esto sobre cambio climático. Y para esto voy a usar esta analogía de una tina, en que lo que nos importa a nosotros acá es que para el cambio climático son las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que podríamos pensar como análogo al tamaño, al nivel del agua en esta tina. Y este nivel del agua está aumentando porque artificialmente, a través de la quema de combustibles fósiles, estamos aumentando esta llave. La llave está muy abierta y se está llenando la tina y por eso aumenta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos meses y qué es lo que va a resultar de este año? Es que las emisiones han bajado, es decir, hemos bajado un poquito la llave, pero la consecuencia de eso es que el nivel de la tina está subiendo igual, porque no la hemos cerrado completamente, pero claro, el aumento está siendo un poquito menor de lo que estaba haciendo en los últimos años. Y por lo tanto,
la temperatura se va a mantener. Es decir, lamentablemente este cambio que hemos visto, esta disminución de las emisiones, tiene por un lado, dependiendo de las emisiones, un impacto local de ciudades más limpias, que hemos podido disfrutar, pero lamentablemente no va a tener ningún impacto sobre la temperatura. Y por lo tanto, sobre el cambio climático. Volvamos ahora a las emisiones, y aquí intenté hacer como un collage que me quedó probablemente un poco feo, pero pensemos que entonces estas son las emisiones globales en el planeta completo, pero Chile se ha comprometido a ser carbono neutral al año 2050, ¿ya? Y aquí está mi collage, que es un poquito desordenado, pero imagínense entonces que venimos en esta curva negra, ¿verdad? Y la curva roja es una curva hacia el futuro, en que sabemos que al año 2050 tenemos que estar en cero. Y sabemos que al año 2030 las emisiones tienen que haber bajado como un 45% con respecto al año 2010. ¿Okay? Así es que, de hecho, esta figura es un poco engañosa porque da la impresión de que tenemos todo este tiempo para seguir aumentando. Pero lo que yo estoy diciendo acá es que este 2019, en que las emisiones han bajado, es nuestra última oportunidad para lograr realmente esta meta, que es disminuir en 10 años las emisiones a la mitad y llegar a cero al año 2050. Y es probablemente nuestra última oportunidad para hacerlo, y simplemente no nos podemos perder esta oportunidad. No pueden volver a aumentar de manera significativa el año 2021-2022 las emisiones. Estoy terminando ya. Hay un informe muy importante del IPCC que se publicó en el año 2018, entonces, donde el IPCC evalúa cómo podemos lograr esta meta de limitar el calentamiento a 2 grados o a 1,5, tal como nos pide el Acuerdo de París, y el resultado de ese informe dice que justamente que al año 2050 tenemos que llegar a ser carbono neutral, y al año 2030 tenemos que estar en esa ruta con una disminución de casi la mitad de las emisiones. El informe también evalúa si esto es factible. Y la buena noticia es que, evaluando varias de las factibilidades, dice que efectivamente sí es factible. Hay una factibilidad geofísica, hay una factibilidad ambiental para lograr esto, tecnológica también. También es factible económicamente. Lo que es una pregunta un poco más abierta, y yo creo que aquí es donde se relaciona bastante con el tema de la desigualdad y las crisis sociales que ha vivido no solamente Chile, sino otros países también, que es la factibilidad sociocultural e institucional. De cómo nos ponemos de acuerdo, cómo tomamos las decisiones para ponernos de acuerdo, de implementar estos cambios que son muy profundos y que tienen que ocurrir a una velocidad bastante acelerada. Estamos hablando de 10 años. O sea, cada uno de ustedes, yo no sé en qué año están de la universidad, pero van a tener que ponerse a trabajar muy rápidamente para que todo esto ocurra de una manera muy, muy acelerada. La buena noticia entonces, como habíamos dicho, Chile se comprometió a la carbono neutralidad. El Ministerio de Energía tiene un rol bien importante ahí, porque obviamente la energía que usa Chile es la que es donde están concentradas la mayor parte de las emisiones. Y lo que es interesante es que, y esto aquí les comparto una foto de un webinar de la semana pasada, creo que es de la semana pasada, en que Chile, denme un segundo, disculpen, esto va a quedar feo porque va a quedar grabado de esta manera, pero necesito mostrarles esto.
La semana pasada, el Ministerio de Energía lanza una estrategia para la transición justa en energía, que justamente el Ministerio de Energía se está comprometiendo a cerrar una serie de centrales a carbón que están justamente en lo que llamamos la zona de sacrificio, en Puchuncaví, en Mejillones, y la idea entonces es poder hacer este cierre junto con los trabajadores que se van a quedar sin empleo. Y aquí les copio durante la presentación de esa transición, de esa estrategia de transición justa, una cita que está en nuestra NDC, que es la contribución nacionalmente determinada que Chile envió a la Convención Marco en abril de este año, donde se entiende de que tanto el Ministerio de Energía como el de Medio Ambiente entienden de que todos estos cambios que vamos a implementar van a definir el tipo de sociedad que construiremos en las próximas décadas. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctora Maiza. Ahora le damos a continuación el pase a el doctor Ezio Costa. Por favor, si puede compartir pantalla o si va a exponer alguna presentación. Hola, Tomás. Gracias. Sí, voy a compartir pantalla ahora. Ya, puedes partir cuando quieras y te recuerdo que tienes 20 minutos para exponer. Muchas gracias. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a los y las organizadoras de este evento clase. Nunca me quedó muy claro, no sé si era una clase o una charla, pero bueno, que sea lo que sea, igual siempre interesante compartir con Maiza y poder darles este tipo de información a ustedes, sobre todo si son estudiantes de la Universidad de Chile. Mi tema entonces, que es lo que me pidieron, es hablar de las zonas de sacrificio ambiental en Chile y voy a hablarlo desde el punto de vista del sacrificio ambiental, que va más allá de las zonas, va más bien a la posibilidad o la realidad que tenemos, que es que muchas personas que habitan en ciertos territorios se vean sacrificados y sacrificadas por una visión del desarrollo. Entonces vamos a explorar el concepto de sacrificio ambiental en Chile, particularmente desde el punto de vista de las zonas de sacrificio. Vamos a relacionar esta idea de justicia ambiental, que es la que finalmente me gustaría que exploráramos con la realidad que estamos viviendo y sobre todo que viven las zonas de sacrificio, las personas que habitan esas zonas, y vamos a esbozar algunos cambios mínimos para solucionar esta problemática, entendiendo que hay cambios urgentes y otros cambios que son de mediano plazo que podrían apuntar hacia ser parte de la solución. Acá está un mapa donde la Organización Chile Sustentable marca cuáles son estas zonas de sacrificio. Y marca como zonas de sacrificio a Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero, o Quintero, Puchuncaví, y Coronel. ¿Qué tienen en común estas zonas? Que tienen termoeléctricas a carbón. Esa es una de las cuestiones principales por las cuales uno puede como reconocer a estas zonas como zonas de sacrificio. Además tienen otras industrias, no solamente las termoeléctricas a carbón. Pero el concepto de zona de sacrificio es un concepto que proviene de los movimientos sociales, que no es un concepto propiamente académico, después lo han tomado académicos, lo han puesto en distintos papers, libros, etcétera, pero proviene de los movimientos sociales norteamericanos en alguna medida, chilenos en alguna medida. No está muy claro, y nunca he encontrado tampoco nadie que lo haya pesquisado adecuadamente, cuál es la vinculación entre el concepto, cómo se vino a Chile, digamos. Porque en Chile el concepto es acuñado principalmente por las personas que habitan estas zonas. No es que sea un concepto, de nuevo, que provenga ni de la academia ni de la política pública, sino que proviene de las personas que habitan estos lugares y que sienten que están siendo sacrificados en pos de un supuesto desarrollo del cual no ven tampoco los frutos. Y entonces hay una marca de desigualdad que
todos conocemos muy bien, que tiene que ver con la desigualdad de ingresos, y por lo tanto, cómo es que este desarrollo que se supone que producen estas industrias no vuelve a las personas que se esfuerzan o se sacrifican por ese desarrollo, y hay otra desigualdad que es propiamente la ambiental, que es la que vamos a hablar con los conceptos de justicia ambiental. Entonces, estos son lugares donde hay una especial carga ambiental, una especial contaminación, y los reconocemos por eso. Normativamente, les decía, no hay ningún reconocimiento, pero existió una política pública que comenzó en el gobierno de Bachelet, que se llamó los Programas para la Recuperación Ambiental y Social, donde de alguna manera se reconocía que habían ciertas zonas, que eran Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel, que estaban especialmente afectadas ambientalmente y que por lo tanto había que tomar acciones particulares para la recuperación ambiental y social de esos territorios. Entonces ese es como el único pseudo reconocimiento de esta zona. Y bueno, la pregunta es, ¿hay otras zonas de sacrificio? Acá tengo distintos recortes de prensa de lugares que se podrían catalogar o se autocatalogan como zonas de sacrificio, y como pueden ver, hay lugares tan diversos como Tiltil, Calama y Providencia. En el caso de Providencia, es una columna que escribió alguien en el mostrador, no dice que Providencia es una zona de sacrificio, pero dice que hay partes de Providencia que son zonas de sacrificio, porque, por ejemplo, están destinadas a ciertos servicios que afectan la calidad de vida de los vecinos. Y si bien este concepto es un concepto que proviene desde las propias personas que son puestas en esa línea, en esa primera línea de sacrificio, me parece a mí que hay un riesgo de banalización del concepto cuando se lo utiliza en cualquier escenario. Yo diría, por ejemplo, Tiltil efectivamente creo que calza con el concepto de zona de sacrificio. Pero si hablamos de zonas de Providencia como zonas de sacrificio, si bien pueden existir lugares, en esa columna el autor, por ejemplo, habla de la calle Tobalaba a propósito de la cantidad de bares que hay. Sí, me imagino que no es cómodo vivir en la calle Tobalaba y que hayan muchos bares y haya ruido. Sin embargo, esa molestia es una molestia que no calza con y no tiene la entidad como para equipararla a lo que sucede en Quintero Puchuncaví. Y aquí está puesto, no sé si lo alcanzan a leer, espero que sí, pero Cata Alonso, que es una de las grandes líderes ambientales de la zona de Quintero Puchuncaví, hace, por ejemplo, una diferencia entre Quintero Puchuncaví y Petorca, que también podríamos decir Petorca es un lugar muy afectado ambientalmente, pero Cata dice que hay que diferenciar porque las consecuencias ambientales no son las mismas. Una zona de sacrificio es cuando tiene todo contaminado, agua, fondo marino, suelo, aire, pozos de agua dulce. Las zonas restantes, como Petorca, por ejemplo, tienen graves problemáticas, la falta de agua. Pero el resto del medio ambiente no ha sido destruido como pasa en una zona de sacrificio. Y ahí hay una como diferenciación. Ahora, ¿qué importa esta diferenciación? La verdad es que no es mucho lo que importa, salvo relevar la gravedad de lo que sucede en la zona de sacrificio. O sea, relevar la gravedad de la destrucción de distintos elementos del medio ambiente y la salud de las personas que habitan en esos territorios. O sea, hay una multiplicidad de puntos. ¿Y por qué, por ejemplo, yo me imagino, esto no lo he hablado con Cata, pero vi esta entrevista y yo me imagino por qué a Cata podría interesarle hacer esa diferencia? Bueno, porque para las zonas de sacrificio ha sido una batalla de muchos años levantar su problemática como una problemática que le debe importar al resto del país. Y aquí, por ejemplo, entonces vemos el caso de Quintero Puchuncaví como un caso paradigmático de zona de sacrificio. Y una línea de tiempo que les puse ahí de las distintas industrias que han ido habiendo, y ahí me falta una, de hecho me falta, está Campeche. Una línea de tiempo de las distintas industrias que se han ido abriendo en esta bahía de Quintero, y que empieza en el año 58 y termina con la última que se abrió en el año 2009, todas funcionando todavía, llenando absolutamente la bahía y generando una serie de efectos ambientales propios, sinérgicos, acumulativos, algunos de los cuales han sido evaluados, los últimos, y muchos de los cuales no han sido evaluados, los primeros. Y además con tecnologías que pueden ser muy antiguas, como particularmente la tecnología de la fundición, que era la fundición de NAMI, hoy en día la fundición de Codelco,
una fundición de los años 60 que funciona todavía con algunas tecnologías de aquella época, no todos los procesos, pero algunos procesos con tecnologías bastante antiguas y por tanto bastante contaminantes, que en su minuto fueron vistos por las personas que habitaban en este lugar y también por la opinión pública nacional como grandes avances hacia el progreso. Y de hecho, el caso de Quintero Puchuncaví tiene otra cosa interesante, que es que si uno busca el escudo de Quintero Puchuncaví hasta hace algunos años atrás, tenía en su escudo una chimenea, como un símbolo de desarrollo. O sea, en este lugar tenía unos peces, unos árboles frutales y una chimenea. Entonces la idea era, bueno, nosotros aquí producimos frutas, producimos pesca y producimos cuestiones industriales con este complejo industrial. Algo de lo que se enorgullecían y que hoy en día ya no se enorgullecen, a propósito de ir dándose cuenta de los problemas a la salud y los problemas en general a los elementos ambientales que han producido esta concentración de industrias en el lugar. Vinculemos entonces esto, bueno, lo que pasa en Quintero Puchuncaví es paradigmático, pero en las otras zonas que les mostré pasan cuestiones similares, no tienen la gracia, por decirlo así, o la desgracia, de que haya un fallo de la Corte Suprema que reconozca que existe una violación de los derechos fundamentales en esos lugares, como sí en Quintero Puchuncaví. No han tenido la visibilidad, en algunos lugares hay menos industrias que en Quintero Puchuncaví, pero en todos ellos existen altos niveles de morbilidad, por lo tanto de enfermedades y de mortalidad, siempre muy por sobre la media del resto del país y de otras zonas, por los distintos efectos que producen, sobre todo las termoeléctricas a carbón, pero también las otras industrias que operan en el área. Justicia ambiental, entonces. Cuando hablamos de la justicia ambiental, hoy día en la mañana tuve un conversatorio con la profesora Verónica Delgado, que es profesora de la Universidad de Concepción, y creo que decía algo muy interesante, que es que hablamos casi siempre de la justicia ambiental desde la injusticia ambiental. O sea, vemos la zona de sacrificio y después hablamos de justicia ambiental. Y yo les quiero plantear, estamos hablando de zona de sacrificio, por lo tanto vamos a hablar de injusticia ambiental, pero quiero que también lo veamos desde el punto de vista positivo. O sea, ¿qué pasaría si efectivamente existiera justicia ambiental? Porque no es solo que no existirían zonas de sacrificio, sino que también son otras cosas. ¿De qué se trata la justicia ambiental? Uno puede ver la justicia ambiental al menos desde 4 dimensiones distintas. Voy a partir con la que es más sencilla, menos relacionada con esta presentación, que es la que está abajo, que es la justicia ambiental correctiva. Justicia ambiental correctiva, esto tiene unas flechitas, ahí está la flechita. La justicia ambiental correctiva tiene la idea de la restitución del imperio del derecho. Entonces, cuando uno habla de justicia correctiva, generalmente está hablando, por ejemplo, del castigo que se le da a alguien que genera un daño, o de la necesidad de reparación de un daño. Esa dimensión de la justicia que está más bien vinculada al uso periodístico del concepto de justicia, que es como, hoy los delincuentes acudieron frente a la justicia, ya, es esta, la justicia correctiva, ¿no? Como vamos a reparar lo que se produjo. El otro concepto de justicia, que es el que más me interesa y el que más está vinculado efectivamente al principio de justicia ambiental, es el de justicia distributiva, que es la asignación de las cargas y los beneficios ambientales de una manera justa en la sociedad, o de una manera equitativa en la sociedad. Ese concepto es un concepto obviamente muy difícil, porque ¿cuál es la manera justa en la cual se distribuyen las cargas y los beneficios ambientales? Es una definición bastante política y es una definición que tenemos que hacer como sociedad y que no hemos hecho, o más bien se la hemos dejado al mercado, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Como, bueno, si resulta que es más barato instalar la termoeléctrica en el lugar donde ya hay 5 termoeléctricas, por lo tanto es más eficiente, por lo tanto entendemos que hay mayor justicia. Y hay una vinculación extrañísima, inadecuada además, entre la eficiencia y la justicia, que muchas veces nos lleva a lugares como el que estamos, ¿no? En el caso de las zonas de sacrificio. Entonces,
una asignación de cargas y beneficios ambientales. Eso es lo que busca la justicia ambiental distributiva. Y esa asignación entre quienes habitamos actualmente este territorio, Chile, en nuestro caso, el mundo, si es que lo viéramos desde el punto de vista de los acuerdos de cambio climático. Después hay una definición de la justicia ambiental que es vertical, entonces como justicia ambiental intergeneracional, que es lo mismo, es la asignación de cargas y de beneficios, pero entre la generación actual y las generaciones que vendrán, y por lo tanto la necesidad de proteger los ecosistemas y de propender hacia el desarrollo sustentable para que las generaciones futuras, y nosotros mismos en realidad, cuando viejos, nosotros que estamos exponiendo, cuando no tan viejos ustedes que están escuchando, porque la verdad es que los efectos del cambio climático, como bien les mostró Maisa, son ahora, ya están siendo y van a ser en los próximos, durante este siglo, entonces las generaciones futuras somos nosotros mismos también, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un planeta en condiciones adecuadas, de un medio ambiente en condiciones adecuadas. Y hay una tercera dimensión, que es la justicia ambiental participativa, que tiene que ver con la distribución del poder. O sea, y aquí, este es un punto que a mí me importa mucho, porque tiene que ver con cómo se define finalmente lo que dije antes. O sea, cómo definimos cuál es el punto en el que existe justicia ambiental o no, que hay distribución equitativa o no, bueno, mediante la distribución del poder para decidir cuál es ese punto. Entonces, ¿quién decide cuál es ese punto? No lo puede decidir simplemente la administración del Estado, no lo puede decidir el Ministerio de Medio Ambiente, la Presidencia. No, eso es una definición que necesariamente tiene que pasar por las personas, y particularmente tiene que pasar por las personas que son afectadas por determinadas decisiones. Por ejemplo, por la instalación de un proyecto o no la instalación de un proyecto. Entonces, esa dimensión participativa es también una manera de justicia, de distribución, en este caso, de poder. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra Constitución? Tenemos esto, pues, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con la redacción que pueden ver ahí. Y este derecho tiene sus problemas de redacción, pero ha tenido una interpretación progresiva de nuestros tribunales, de nuestra doctrina, vale decir, de los profesores y personas que estudian esto, que ha ido incorporando ciertas variables que son importantes a la hora de pensar en la justicia ambiental. Primero que nada, ha incorporado la idea de que existe un principio de justicia ambiental. Y que por lo tanto las decisiones ambientales efectivamente debieran estar mediadas por esta idea de justicia, si bien no es muy claro cómo se media, pero está presente. También está presente una idea de desarrollo sustentable que debiera contener una cierta equidad ambiental y social, que tampoco está muy claro cómo se determina, pero también se ha entendido que está presente. Y lo más importante es que se ha entendido que está presente, y esto lo dicen algunos fallos de la Corte Suprema chilena, pero lo dice muy particularmente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la opinión consultiva 23/17, donde señalan, mire, dentro del derecho a vivir en un ambiente sano, que es la nomenclatura internacional, libre de contaminación en Chile, dentro de ese derecho están los derechos de acceso. Entonces está el derecho de participación ciudadana, acceso a la información, acceso a la justicia retributiva en este caso. ¿Por qué? Porque resulta que esa definición, voy a volver a lo que dije antes, resulta que esa definición de cuál es el punto en el cual se toma una decisión para que la decisión sea justa, sea sostenible, es una decisión que tiene que pasar por un proceso de incorporación de la ciudadanía, de sus preferencias, de su información, de sus variables en general. Y para que eso suceda, para que exista participación, bueno, tiene que haber información suficiente y también comprensible y oportuna, y bueno, hay una serie de estándares, pero quedémonos con esos tres, que las personas tengan acceso a esa información, que esa información la puedan usar para emitir sus opiniones, para participar del proceso decisional, y luego que puedan hacer valer su derecho a la participación y su derecho a acceso a la justicia frente a un tercero imparcial, que es un juez, en caso de que el tomador de decisiones o la tomadora de decisiones no esté efectivamente incorporando las cuestiones que a la ciudadanía le importan, le interesan y que están relacionadas con esa decisión. Entonces, voy a volver a algo que dije cuando empecé a hablar de justicia ambiental. Pensemos en esto no solamente como una manera de reparar cuestiones como las zonas de sacrificio, sino que pensemos también
en que es una manera de tener una vida social más armónica. Porque el acceso a los bienes comunes como el agua o como la alimentación, son reconocidos también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del derecho al medio ambiente sano. Y debiéramos entender que una lógica de justicia ambiental no tiene que ver solamente con que no pongan todos los basureros en el lugar donde yo habito, sino que también tiene que ver con que yo tenga la posibilidad de desarrollar una vida adecuada, al igual que cualquier otra persona que habita en este país. Y para yo poder desarrollar una vida adecuada, es obvio que tengo que poder respirar adecuadamente, o sea, que no me contaminen, pero también es obvio que requiero de ciertos elementos mínimos para poder autovalerme y entonces hacer valer mi dignidad como ser humano. Y esos mínimos son cuestiones como el agua, como la alimentación y como otros bienes comunes, los servicios ecosistémicos que en algún minuto se han querido privatizar, el acceso al mar, etcétera, ¿no? Cambios mínimos que se requieren hoy. Eso es un rayado de cuando las paredes todavía eran de la sociedad antes de que las pintaran todas grises por mandato de la autoría. Actualmente hay, primero que nada, estas cosas que estoy poniendo acá son cuestiones muy esenciales, cuestiones que se pueden hacer con la ley actual, que bastaría que hubiera un gobierno con algún nivel de responsabilidad respecto de esto para cumplir, ¿no? Evaluación ambiental de todos los procesos industriales actualmente existentes en las zonas de sacrificio, con sus efectos acumulativos, con sus efectos sinérgicos. Eso probablemente gatillaría que algunos de esos procesos se cierren u otros cambien sus tecnologías. Mejorar las normas de calidad a niveles cercanos a... Puse la OCDE porque me equivoqué, estaba pensando como en cosas internacionales, en verdad es la OMS. A niveles cercanos a los niveles de las normas de la Organización Mundial de la Salud. Los niveles de la Organización Mundial de la Salud están muy lejos de los chilenos. Hay algunos que uno podría comprender en la idea de desarrollarse económicamente, pero hay varios que son bien incomprensibles y por lo tanto debieran al menos acercarse progresivamente a los niveles de la OMS. Se deben cerrar las zonas de sacrificio para nuevos procesos, hacer planes de monitoreo y reparación con un organismo especial que tenga participación ciudadana, que tenga a la comunidad incorporada en cómo vamos a recuperar esa zona. Y acá pongo también la firme ratificación de Escazú, porque de nuevo es una cuestión mínima que se debe cumplir. Me faltó acá una cuestión aún más mínima que todas estas, que es que el Estado cumpla con el fallo de Quintero Puchuncaví, que debió haber cumplido hace algunas semanas atrás, con algunos de los puntos, los primeros, para lo cual la Corte Suprema le había dado plazo de 1 año, y no ha cumplido con eso. Y eso es obviamente lo más impresentable. O sea, hay un reconocimiento, el presidente Piñera, la ministra han reconocido que es incluso Piñera se refirió como una vergüenza tener zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví, y a pesar de esa vergüenza, no han cumplido con ni siquiera los primeros puntos del fallo que la Corte Suprema les impuso a propósito de la violación de derechos fundamentales en ese lugar. Y a mediano plazo, lo que necesitamos es una constitución ecológica. Y no les voy a decir ahora lo que es una constitución ecológica porque me paso la semana entera hablando de lo que es una constitución ecológica, así que si no me han escuchado todavía pueden buscar un video en YouTube y van a encontrar varios sobre constitución ecológica, o si quieren hacemos un conversatorio especial sobre esto más adelante. Ahí también hay ese rayado, ese no es un rayado, ese es un paste up, ese paste up lo pusieron en el monumento del general Baquedano en algún minuto, con una ecoconstitución política, evocando una idea de Nicanor Parra, que era tener una ecoconstitución. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ezio. Y ahora partimos con la ronda de preguntas. Por favor, el orden a seguir es levantar la mano y eventualmente, si la puede hacer el estudiante, la realiza y si no, se lee. Danitza, por favor. Danitza, realizar la pregunta.
Tienes que darle tú el audio. Ahora sí. Ahí ¿Se me escucha? sí se escucha. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a ambos, a la expositora y al expositor. Bueno, tenía dos preguntas. Una para la doctora Maísa, que en relación a ese ejemplo de la tina que nos mostró con el patito, que, bueno, mi pregunta es, ¿son irreversibles los niveles de carbono? Es decir, aunque se reduzca la huella de carbono y todo eso, ¿siempre van a permanecer esos niveles en la atmósfera? Como al final hagamos lo que hagamos, siempre va a quedar la embarrada. Y también otra pregunta con respecto a eso, que partiendo de la ignorancia, es si, porque yo siempre he escuchado que hablan como del calentamiento global y del el cambio climático como efectos distintos, pero ahora escuchándola, como que tendría a pensar que a fin de cuentas el calentamiento global es un efecto del cambio climático. ¿Es cierto esto o en verdad son cosas distintas? Y mi otra pregunta era para el doctor Ezio, en relación a las zonas de sacrificio, también como con respecto a lo que le preguntaba a la doctora Maísa, si se cierran las zonas de sacrificio, ¿es posible la calidad de vida de las personas que viven en esta zona o definitivamente tienen que emigrar hacia otros lugares? Como si es posible recuperar esas tierras o ya no hay marcha atrás. Eso, gracias. Eso es dicho. Ok, voy a tratar de explicar la analogía latina. Ahí yo hice obviamente trampa, porque lo que no les conté es todas las complejas interacciones que ocurren en el ciclo carbono terrestre. El CO2 en particular tiene dos problemas, tiene dos características que hacen que el cambio climático sea un problema tan complejo de solucionar. Uno es un gas bien mezclado, no importa mucho a dónde yo lo emita, rápidamente se distribuye en toda la atmósfera, ¿ok? Así es que por eso es que es un problema global y nos afecta aunque nosotros no estemos emitiendo nada. Y la otra característica es que permanece en la atmósfera por mucho tiempo. Y eso efectivamente es lo que trata de ilustrar el nivel de la tina. Yo voy a dejar de emitir y el nivel de la tina va a comenzar a bajar, pero naturalmente como en 100 años, 200 años, 300 años, un porcentaje importante, incluso un 10, un 15% va a estar por otros 1000 años en la atmósfera. Así es que a la escala de tiempo humano es un problema bastante irreversible. Por eso que uno habla de limitar el calentamiento. No vamos a revertir el calentamiento a menos que saquemos artificialmente CO2 de la atmósfera, que es tecnología que por lo menos todavía no existe a escala. ¿Y cuál era la otra pregunta? Había una más, se me olvidó, no la anoté. Era si el cambio climático tenía que ver con... Sí, ya me acordé. Sí, yo diría que cambio climático es un concepto más general, que habla en general de cambios en el clima, y ahí uno puede pensar en que el clima ha cambiado muchas veces. Imagínense nomás, acuérdense, no sé, ¿te vieron la película La Era del Hielo? Sí, ese es un planeta que está completamente cubierto de hielo, es muy distinto al actual, y eso ocurrió hace 20.000 años. Todos tenemos alguna imagen de cuando existían los dinosaurios, es un planeta muchísimo más cálido que hoy en día. Así que todos esos cambios que ocurren a una escala geológica están de alguna manera contemplados en el cambio climático. Nosotros generalmente le ponemos el lado antropogénico, estamos hablando del cambio que ha producido la actividad humana, y el calentamiento global es como el indicador, es como el síntoma más, es como cuando uno puede estar enfermo, ¿verdad? Porque uno tiene fiebre, es un síntoma nomás, y es la que medimos con el termómetro, que es cuánto ha aumentado la temperatura. Así que es un poco más acotado. Lo que es incluso más amplio todavía es hablar de cambio global. ¿Voy yo? Sí. Respecto a la pregunta de la zona de sacrificio, hay que medirlo en cada uno de sus componentes. Yo creo que hay algunos daños que efectivamente pueden ser irreversibles, pero también creo que hay una obligación de el Estado de Chile, de nosotros, de generar las medidas necesarias para recuperar todo lo que se pueda recuperar. Y eso tiene que ver con el concepto de transición justa. Lo mostró Maísa, esta idea de transición justa no solamente es
hacer una transición que, por ejemplo, no le quite empleo, digamos, o que no genere perjuicios para los que están más en situaciones más vulnerables, sino que también recuperar aquellos espacios que han sido más dañados por la economía en la que nos hemos venido desenvolviendo. Y probablemente eso va a tener que ser parte de cosas que haya que reconocer en una nueva constitución. El otro punto que creo que es importante ahí tocar, lo dijiste muy al final, pero me parece importante, porque dijiste algo así como, o estas personas definitivamente van a tener que irse de esos lugares. En esa idea hay una idea hay una falta como de, que es una idea que se repite mucho, no lo digo porque tú lo hayas preguntado. Hay una falta como de consideración del apego territorial que tienen las personas que habitan esos lugares. O sea, las personas que habitan las zonas de sacrificio no quieren irse de esos lugares, son los lugares donde habitan y tienen una relación territorial que es muy importante para ellos, independiente de la degradación que existe en esos lugares. Y por lo tanto, comprendiendo que esa degradación además no es para nada natural, sino que es provocada por una idea de desarrollo que ha venido siendo empujada por el Estado de Chile, debiera recuperarse esos territorios para que esas personas puedan seguir habitando. Muchas gracias por las respuestas. Ahora viene Horacio, por favor. ¿Horacio? Sí, ahí está. Listo, Horacio, ¿puedes hablar? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha, ningún problema. Ya. Dale. Bueno, primero agradecer a ambos expositores. Agradecer y quisiera hacer dos preguntas abiertas, dependiendo si consideran poder responder. Una es, considerando la fuerza que tiene ya la crisis climática, que como explicaban anteriormente, no se puede parar, sino que frenar de a poco. Dentro del área del medio ambiente, recién está en conversación el si al reforestar va a ser necesario reforestar con la misma flora del lugar, o considerar el avance de la crisis climática y reforestar con especies que ya eran de más al norte, o sea, que tienen una mejor soporte a la sequía que del lugar de donde provinieron. O sea, por ejemplo, en la zona de Santiago, plantar flora de la zona norte, y por ejemplo en la zona sur plantar flora de la zona central, para que en el momento en que se encuentren, por ejemplo, en su época reproductiva, o sean adultos jóvenes, tengan una salud y una resistencia necesaria acorde a los tiempos. Entonces quisiera saber desde sus áreas qué opinan de si eso es considerable, necesario o no. La segunda es, mi segunda pregunta es que he leído... ¿Horacio? Nos cayó Horacio. Se desconectó. Sí, respondo la primera pregunta por lo menos. Por favor. Mira, la verdad las cosas que ni yo ni eso somos expertos, no somos ecólogos, pero definitivamente parece, lo que parece muy importante es que de alguna manera se hace, pero debiera ser más general, de no seguir plantando en la zona central
especies que requieren de mucha agua. Eso está claro. Lamentablemente yo creo que el pasto es algo que va a tener que ser eliminado en gran medida, o va a tener que pensarse muy bien cómo podemos seguir manteniendo pasto en esta región del país. Naturalmente las plantas se van adaptando al cambio en el clima, pero si vamos a reforestar, debiera ser considerando este ya nuevo clima que tenemos, que definitivamente es más seco. Gracias, Maisa. Yo quiero agregar, con la misma idea de que no somos ecólogos, y de que mi ecóloga favorita, la Fernanda Salinas, me va a pegar después, diga lo que diga, pero la cosa es que yo creo, de lo que he escuchado de los ecólogos, no es tan simple pensar en plantar un tipo de especie que no sea nativa, no solamente por una cuestión de adaptación al cambio climático, sino que por todos los procesos ecológicos que están alrededor de esa especie. Entonces, no sé, sí, en la zona central es nativo el boldo, pero el boldo no solamente es nativo de la zona central porque tiene una adaptación al clima de la zona central, sino que además las otras especies vegetales y animales dependen de que exista boldo. El suelo y los nutrientes del suelo están adaptados mutuamente entre el boldo y ese suelo para coexistir, y entonces yo no sé si es tan sencillo imaginarse traer especies distintas sin hacer una alteración significativa de los ecosistemas, sin perjuicio de lo cual, y el ejemplo del pasto es fantástico porque, claro, el pasto es algo que no puede seguir plantándose probablemente en la zona central de Chile, pero no es una especie tampoco nativa de este lugar, así como muchas otras especies que consumen mucha agua, no es buena idea seguir plantándolas en la zona centro-sur de Chile. Muchas gracias por su Gracias. Ahora viene Antonia con su pregunta, mientras espera Horacio, y después continuaremos con las de Facebook. Antonia, por... ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha o no? Sí. Ya, perdón. Ya, para Maisa es como una opinión, si cree usted que es posible derribar esta barrera sociocultural que planteó en una diapositiva, para, al menos en Chile, para la fecha que se supone que debe estar ya, debemos ser como carbono neutrales, que sería como en 2030 o 2050. Y para eso, mi pregunta es como si en Chile entonces sería imposible esperar tener justicia ambiental, como usted presenta, hasta tener un sistema como de evaluación ambiental más crítico, versus el que tenemos ahora, que es solo para aprobar proyectos. Para eso está hecho el sistema. Eso. Mira, con respecto de la aprobación o la factibilidad sociocultural de introducir estos cambios que vamos a tener que introducir, yo diría que sí es factible, pero va a incluir, yo creo que mucha participación y mucha conversación finalmente sobre el mundo que queremos y qué es lo que significa o las consecuencias de ese mundo que queremos. A mí personalmente me da mucha esperanza la discusión que se va a tener para una nueva constitución, porque una nueva constitución justamente es esa base en que nos ponemos todos de acuerdo sobre la cual construimos nuestra sociedad. Y va a ser un proceso que va a tener, ojalá de alguna manera, harta participación. Así que en ese sentido yo tengo esperanza de que por un lado entendamos de que estos procesos no son tecnocráticos solamente, y de que va a requerir de harta participación y conversación para lograr los consensos, y que nadie se sienta, que es justamente el concepto detrás de la transición justa, que nadie se sienta dejado atrás. Y esta idea de que nadie se quede atrás también es central a otra agenda bien importante, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son esta agenda de desarrollo al año 2030.
y yo creo que si avanzamos con estas dos agendas, la climática y la de los ODS, y bueno, la climática está incluida de hecho en la de los ODS, entendiendo de que esto requiere de un consenso amplio, yo tengo mucha esperanza de que efectivamente lo logremos. Gracias, Maisa. Ezio. ¿Algo que agregar? Sí, mira, el sistema de evaluación de impacto, Antonia, el sistema de evaluación de impacto ambiental, claro, uno le puede echar muchas culpas porque es como la cara visible de todo, ¿no? Es como el call center de la empresa matona que no nos quiere devolver algo o no nos quiere dejar de cobrar más de lo que nos cobra. Pero la verdad es que el sistema de evaluación de impacto ambiental no se le puede exigir tanto tampoco. No funciona adecuadamente, yo estoy de acuerdo con eso, tiene muchas fallas, pero muchas de esas fallas, más que con el sistema mismo, tiene que ver con las presiones de todo tipo que llegan a ese sistema y que provienen de otras fallas más estructurales. Y entonces podemos, y así lo hacemos desde FEMA y mucha otra gente, podemos discutir cómo es que se mejora un sistema de evaluación de impacto ambiental para lograr mejores niveles de justicia ambiental. Aquí yo siempre jodo con esto, pero el 70% de los foros de derecho ambiental terminan con que hay que hacer ordenamiento territorial, y con eso se solucionaría todo. Porque esa idea de que el ordenamiento territorial, o sea, una norma más arriba que la evaluación de proyectos, podría solucionar un problema que hoy en día está en la evaluación de proyectos y ahí no se puede solucionar. Yo creo que es aún más arriba. Creo que tiene que ver con la preponderancia de la propiedad por sobre el resto de los derechos en la Constitución. Creo que tiene que ver con la preponderancia de una idea de desarrollo que está basada en el extractivismo, que está no solo en la Constitución, sino que en nuestro, digámoslo así, pacto social impuesto por no solo la dictadura. También le podemos echar, no, es que la dictadura nos jodió y nos reventó el país. Sí, pero cuestiones como la preponderancia de la propiedad, o cuestiones como la falta de igualdad, no vienen de la dictadura, vienen de muchísimos antes, vienen de la colonia. Y entonces, cambiar eso para lograr tener ciertos niveles de justicia ambiental pasa por una conversación amplia en la sociedad que afortunadamente pareciera ser que por primera vez vamos a tener en estos años, porque nunca hemos tenido una constitución democrática. Todavía un buen grupo, un buen sector de personas cree que no debiéramos discutir democráticamente una constitución. Ustedes habrán leído en sus chats familiares a alguien que diga, es que no puede ser que la gente decida qué es lo que quiere porque la gente es tonta o porque la gente no sabe, porque todos tenemos ese tío, los que no lo han echado todavía del WhatsApp familiar, o los que no se han salido todavía del WhatsApp familiar. Y ese tío representa un porcentaje de la sociedad y necesitamos entonces tener esa discusión democrática sobre qué es lo que queremos. Y quizás podamos sobrepasar algunas de estas barreras estructurales para que luego de sobrepasar esas barreras tengamos sistemas como el de evaluación de impacto ambiental que permitan honrar ciertos principios que nos demos a nosotros mismos y entre ellos el de justicia ambiental. Ojalá. Muchas gracias, Ezio. Ahora vamos a pasar con las preguntas de Facebook. Vamos a seleccionar 3 y luego vamos a pasar con la palabra de Fernanda. La primera pregunta, probablemente muy relacionada con las termoeléctricas. ¿Qué ocurría con la energía nuclear en Chile? Me gustaría algunos comentarios. Luego, Julio dice que tengo 2 preguntas. ¿Cuáles serían los cambios en el modelo productivo para poder hacer compatible la sustentabilidad? ¿Y cuáles son las incompatibilidades que tiene el sistema económico actual con una sustentabilidad real y duradera? Maisa, Ezio, ¿quién desea? La energía nuclear en Chile, no, yo creo que esa discusión está por suerte cerrada. Requiere de un desarrollo muy largo, de muchas competencias técnicas, etcétera, 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 y no es necesario con las posibilidades que tenemos con energía, con las energías renovables, así que por suerte esa discusión no es necesaria. Ezio. ¿No quisiste decir nada del modelo de desarrollo económico? El modelo de desarrollo económico.
Yo creo que no, tenemos que entrar al siglo XXI, ya estamos en el año 2020. Long overdue. Y yo soy una persona muy optimista, así que estos inicios de pensar en economía circular, esa es la dirección correcta. Lo que sí es que hay que apurarse. Tenemos que, ese es el tipo de economía del siglo XXI. Bueno, concuerdo con Maisa en ambos puntos, pero sobre todo en el primero, afortunadamente la discusión de la energía nuclear está media cerrada por cuestiones tecnológicas, también por cuestiones de seguridad. Yo creo que ahí Fukushima fue una clave para cerrar la discusión de la energía nuclear en Chile. Porque si a los japoneses, esto también es falso, digamos, parte de un prejuicio, pero no importa. Si a los japoneses se les cae una central nuclear en un terremoto, imagínense a Chile. No tendría por qué ser peor en Chile o mejor en Chile, pero bueno, pero el punto es que sí hay un riesgo súper importante en la energía nuclear, por nuestra sismicidad, sobre todo, que además no es necesario porque tenemos un montón de fuentes de energía renovable, mucho más limpia. La energía nuclear es una energía menos sucia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero es sucia igual, genera unos residuos que estamos, básicamente, o sea, no básicamente, estamos cerrando unos contenedores, metiendo debajo de la tierra en unas cuestiones de concreto y esperando que ojalá no pase nada en nuestro tiempo de vida. Yo no veo mucha seguridad en eso. Así que bien que se haya cerrado. Respecto al modelo económico, tenemos obviamente grandes brechas con economías desarrolladas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista social. Aquí hay una cosa que es importante, yo creo, discutir, que es, también hay un paso que es difícil. O sea, Chile vive de vender palos y piedras, y ahora peces también, hace siglos. Y hace siglos que uno busca manuales, no sé, habrán algunos aquí que estudian economía, uno busca manuales de economía de principios del siglo pasado y encuentra más o menos las mismas quejas que ahora. Hoy no puede ser que sigamos viviendo de vender palos y piedras. Y más o menos las mismas personas, sus antepasados, dueños de esos palos y esas piedras, que las explotan y las venden. Y un modelo económico basado en lo mismo. Entonces, hay un paso en el que evidentemente van a haber muchas voces muy poderosas que van a decir, no puede ser, esto va a descalabrar la economía del país, porque se van a perder empleos. Sí, es muy probable que en un paso entre una economía basada en vender palos y una economía, ojalá basada en cuestiones más evolucionadas, y por lo tanto en cuestiones como un desarrollo de una industria, por ponerlo en términos industriales, un desarrollo de una industria de residuos, que es algo que Chile podría desarrollar, efectivamente va a haber un cambio en las personas que son propietarias, en las personas que trabajan, hay un cambio, pero es un cambio absolutamente necesario. Y en ese cambio hay perdedores y hay ganadores. Siempre hay perdedores y ganadores. Y esa variable distributiva muchas veces no está medida. Si ustedes buscan, no sé, los análisis de costo-beneficio, por ejemplo, las normas ambientales no van a encontrar la variable distributiva, o sea, quién gana y quién pierde en los costos sociales y en los beneficios sociales, pero eso mismo, que no se mida esa variable distributiva, hace que generalmente se prefiera privilegiar a los que están en mejores posiciones, como si el peso que ganan o pierden valiera lo mismo que el peso que gana o pierde la persona que está en peor posición. Porque en un modelo de costo-beneficio generalmente eso no se toma en consideración. Y el que está en mejor posición tiene mucha mejor posición también para presionar de que las decisiones no tomen en cuenta esa variable y mantenerse en esa mejor posición. Y hay un libro de un profesor del MIT que le llama capitalismo jerárquico, hierarchical capitalism, y pone a Chile como ejemplo, o que podemos llamar oligarquía, o que podemos llamar captura, o que podemos llamar como quieran llamar, pero ese fenómeno es el que nos impide también pasar esa brecha que Maisa explicó, ¿no? Esa brecha que nos hace no invertir, por ejemplo, en tener casas mejor aisladas, que sería un proyecto que daría un montón de empleo y un montón de inversión, sino que querer invertir en
hacer una carretera hídrica o grandes embalses, que son soluciones falsas, pero que generan esta idea como faraónica de mayor inversión. Y ahí el último punto que yo he estado cachando de eso es que esto está muy relacionado también con el patriarcado, del cual yo no hablo porque soy parte, porque bueno, todos somos parte, pero yo soy hombre, entonces, ok, pero hay algo patriarcal en eso de estos proyectos faraónicos de construir grandes embalses y construir grandes carreteras, que se opone a la idea de hacer pequeñas inversiones en los hogares, de tener soberanía alimentaria en las comunidades, y eso son todas cosas que hay que desalambrar para poder tener una sociedad mejor. No sé qué pasa, pero no escucha a nadie hablar. Estamos los dos nomás, ya. No, están Se fueron todos, se acabó la clase, nos quedamos nosotros. No, seguimos acá. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Fernanda. ¿Fernanda? Vamos para que pueda hacer la pregunta. No lo puedo silenciar. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, tenía anotado. Bueno, muchas gracias por la charla a ambos. Tengo dos preguntas. Bueno, una no sé si tiene mucha relación con lo que son, lo que estudian o lo que presentaron, pero las voy a decir igual. Una es, ¿qué enfermedades están asociadas a estas zonas de sacrificio? Y algunas cifras, si ustedes podrían decirnos, en mortalidad o enfermedades. Y la otra ¿es factible finalmente este fin de, por ejemplo, no sé, las termoeléctricas o alguna empresa en general? ¿O es más factible finalmente que se distribuyera en distintas regiones esta empresa y no hubiera una zona de sacrificio tan contaminada? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Mira, con respecto a tu primera pregunta, efectivamente yo tampoco soy experta en los efectos de salud. Lo que yo sí sé que a nivel nacional el efecto de salud de la contaminación, pero acá obviamente tenemos que incluir la contaminación en las ciudades, en todas las ciudades desde Santiago al sur, estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 muertes al año, ¿ya? No sé qué porcentaje de eso corresponden a estas zonas de sacrificio, pero en general las muertes por contaminación de la atmósfera, por lo menos, son ese rango de número. Y con respecto a qué hacemos con las zonas de sacrificios, la buena noticia es que ya está decidido. El Ministerio de Energía el año pasado llegó a un acuerdo con la generadora, y por lo menos las centrales a carbón, que son las más contaminantes, se cierran de aquí al año 2038. Algunas ya se cerraron, otras se están cerrando este año, las más viejas se cierran de aquí al año 2024 y las últimas en 10, 20 años, 10, 15 años más. Y yo esperaría de que de hecho eso se pueda adelantar en la medida de que las energías renovables y que son limpias, no producen contaminación, vayan ganando terreno. Así que esa por suerte es una ruta por la cual ya vamos y que ojalá podamos acelerar. Así que el futuro es limpio. El futuro no tenemos que sacrificarnos nadie. Nadie va a tener que vivir al lado de una gran chimenea y sacrificarse, o de una chimenea más pequeña, etc. Les pegué ahí en el chat una noticia sobre un estudio del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica respecto de la mortalidad en la zona de sacrificio. Estaba googleando si encontraba el estudio mismo y no lo encontré hacia la rápida. Sé que lo tengo en mi computador, pero me voy a demorar en encontrarlo. Pero efectivamente hay una mortalidad, lo que muestra ahí, por ejemplo, es que hay una mortalidad 4 veces superior a la media nacional en Huasco por enfermedades que están relacionadas con la contaminación de las termoeléctricas a carbono. Lo mismo sucede en otras zonas de sacrificio. En el caso de Quintero Puchuncaví hay varios estudios, hay estudios de suelo, hay estudios de
salud, hay estudios de aire, hay estudios de agua relacionados con la calidad del agua dulce, de la bahía, hay un juicio por daño ambiental que pueden buscar en el Tribunal Ambiental de Santiago, donde están toda esa información también. Sí, todo eso está estudiado. Y respecto del otro, efectivamente, como decía Maisa, se van a cerrar las termoeléctricas a carbón por lo menos. Yo creo que las fundiciones, la fundición de, sobre todo la que está en Puchuncaví, tampoco aguanta mucho tiempo más, o no debería aguantar mucho tiempo más. Y las termoeléctricas a carbón deberían efectivamente acelerarse el cumplimiento del plan de descarbonización comprometido por este gobierno. Yo me imagino que si un gobierno que venga es un gobierno más preocupado de cuestiones ambientales, va a acelerar ese plan. Porque este no es particularmente preocupado de cuestiones ambientales y sin embargo tiene igual ese plan de cierre, a propósito de ponerse al día con cuestiones internacionales, y por lo tanto creo que es muy posible que se acelere. Oye, quería complementar ahí, porque yo creo que este es un buen ejercicio en esta situación como tan deprimente en que estamos, el hecho de que se haya llegado a este acuerdo, porque fue un acuerdo voluntario. El acuerdo finalmente se llegó durante este gobierno, pero se viene engendrando el gobierno anterior. Así que todas las cosas que han ocurrido en la energía tienen una historia bien positiva y que ha traspasado los gobiernos. Yo creo que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, jugó un rol bien importante ahí, pero se viene gestando hace mucho tiempo. Entonces es un bonito ejemplo de cómo el sector privado, el sector público, mediado bastante por la academia, además, logró poner de acuerdo a la sociedad civil, al sector privado, público, a través de la academia, para que se llegaran a estos acuerdos. Así es que es un bonito ejemplo de que hay algunos temas en que sí podemos conversar y que sí nos podemos poner de acuerdo. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora, Horacio se contactó, así que nos puede hacer su pregunta. Se la diré yo. Horacio nos dice, en el último tiempo un grupo de arquitectos informó sobre su descontento debido a la gran cantidad de proyectos que se han aprobado sin estudios de impacto ambiental, y menos aún consultas ciudadanas. Entonces la pregunta de Horacio es que si tienen conocimiento del tema y de qué manera puede actuar la ciudadanía para evitar o revertir estos eventos. Yo me imagino que Horacio se refiere a los proyectos inmobiliarios particularmente, que muchos de ellos efectivamente se aprueban sin evaluación ambiental cuando son en zonas que no requieren teóricamente de esa evaluación. Y por una parte, y por otra parte, muchos se aprueban en zonas que requieren evaluación ambiental, sin participación ciudadana, por una interpretación equivocada y restrictiva que hace el Servicio de Evaluación Ambiental sobre la posibilidad de los ciudadanos de pedir participación ciudadana en los casos de declaraciones de impacto ambiental. Es una pregunta bien específica en todo caso la que está haciendo la ciudad. Pero digamos que debería ampliarse la posibilidad sobre todo de participación, creo yo. Y ahí hay un problema. Miren, la ley permite la participación y de hecho mandata al Servicio de Evaluación Ambiental para que dé participación en este tipo de proyectos. El servicio no da esa participación. La Corte Suprema le ha dicho por lo menos 3 veces ya, tiene que dar esa participación, no puede no darla. Y sin embargo el Servicio de Evaluación Ambiental sigue no dándola. Ahora, ¿por qué el Servicio de Evaluación Ambiental sigue interpretando erróneamente la ley a pesar de que la Corte Suprema le ha dicho reiteradamente que está equivocado? Bueno, no debe ser, yo no sé por qué, pero no debe ser por la voluntad de las personas que allí trabajan, eso sí lo sé, porque son personas que tienen mucha voluntad de protección del medio ambiente. No sé si será por la voluntad de su director, y supongo que más bien tiene que ver con la visión que tienen otras carteras del gobierno, y de nuevo no es solo este gobierno, ha sido así mucho tiempo, la visión que tienen sobre la necesidad de acelerar los procesos para mejorar la posibilidad de inversión y dar más certeza jurídica. Esos son como los dos discursos. Y desde el punto de vista de las inmobiliarias y las constructoras,
lo de la certeza jurídica, que en realidad significa déjenme construir lo que yo quiera y no me jodan, es como un discurso gigantesco que empujan cada vez que pueden. Y eso vale para los guetos verticales, vale para los edificios al borde del lago Villarrica, y vale para un montón de otros proyectos de ese tipo que a los arquitectos tanto les molesta, y que Horacio leyó por ahí. Muchas gracias por la respuesta. A cada uno, Maisa y Ezio, por favor, los invito a dar unas palabras de cierre en no más de 1 minuto cada uno. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Me alegro que tengan un curso como este de formación general. Yo creo que la Universidad de Chile tiene una deuda en la formación más interdisciplinaria de sus alumnos. Les comento que el día de ayer participé en el Consejo Universitario para presentarles un manifiesto que con un grupo de académicas y académicos de la universidad comenzamos a escribir un manifiesto por el cambio climático el año pasado, y de que finalmente terminamos de finalizar este año. Es un manifiesto en la cual la Universidad de Chile se compromete a la carbono neutralidad, pero también se compromete a hartos otros temas, incluido la docencia, la investigación y la divulgación. Entonces yo tengo esperanzas de que la universidad se ponga al día con esta docencia interdisciplinaria que es tan central para poder abordar los problemas del siglo XXI. Yo voy a continuar con el chauvinismo universitario, porque me gusta también. Somos la Universidad de Chile el espacio donde se discute y se debate y se informa la posibilidad de tener bienes públicos, bienes comunes. Nuestra alma mater, nuestra manera de pensar es cómo hacer que la sociedad sea mejor para todos y para todas, y no solamente para lo que podría ser para nosotros, ustedes, estudiantes, profesores de la universidad, todos pertenecientes, querámoslo o no, a una élite que perfectamente podría simplemente mirarse al ombligo, como en muchos otros establecimientos educacionales se hace. Y ese compromiso pasa también por, como decía Maisa, y yo creo que es algo que, por ejemplo, a mí me faltó mucho cuando yo fui estudiante, y agradezco mucho tenerlo ahora, pero es tarde, digamos, o sea, me hubiera gustado mucho tenerlo desde antes, que es estos espacios de conexión entre diferentes disciplinas. El derecho, que es lo que yo he estudiado, es una disciplina que a veces está muy en una burbuja respecto de las cuestiones que está regulando finalmente. El derecho ambiental no puede estarlo. El derecho ambiental requiere de la conexión con personas que entiendan el medio ambiente, que no somos nosotros los abogados y abogadas, sino que son desde distintas disciplinas, un montón de otras profesiones, desde distintas disciplinas, personas que entienden la salud, desde las disciplinas que entienden cómo se relacionan los territorios con la sociedad, el medio ambiente con la sociedad a través de los territorios, desde distintas disciplinas, cómo es que funciona efectivamente el ambiente. Así que nada, pues muchas gracias. Viva la Universidad de Chile, viva Chile, y etcétera. No sé. Ya, muchas gracias por sus palabras finales. Desde ya agradecer a todos nuestros televidentes de Facebook, por favor. Hoy día fue un día con gran convocatoria. También agradecer a cada uno de los invitados, doctora Maisa, doctor Ezio, y también agradecer a los estudiantes. Desde ya deben saber que esta charla estará disponible en YouTube, nuestro canal de YouTube, para que nos sigan. Y también dejarlos invitados para el día de mañana, jueves 2 de julio, a las 18 horas, por el mismo canal de Facebook Live, a nuestra charla, Litio, Perspectiva Socioeconómica, Tecnológica, Socioambiental y Económica, donde expondrán el doctor Gonzalo Gutiérrez, la doctora Bárbara Jerez y el doctor Hassan Akram. También desde ya los invito a seguir nuestras redes sociales, Diálogos de Ciencia, CPS, en Twitter, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo, muchas gracias.